Entonces le damos. Ujú. Bueno, muy buenos días. Vamos a partir entonces con el Journal Club del día de hoy. Yo quiero presentar este trabajo. El trabajo se llama ácido tranexámico profiláctico en operación cesárea, un metaanálisis actualizado con un análisis secuencial de trabajos. Este es un trabajo que fue publicado en el Canadian Journal de Anestesia de marzo de este año. Y este es un trabajo de un grupo brasilero, de donde su primer autor es Enrique Provinciato. Él es de la Universidad de Pará de Mauá, queda en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Es una universidad, no puedo encontrar mucha información de la universidad, pero es una universidad más o menos estándar. Y los autores, o el principal autor, digamos, Enrique Provinciato, como les decía, él tiene 5 publicaciones hasta el momento. Él, así como la información que pude obtener, él es ginecobstetra, especialista en medicina materno-fetal. Y este es el último, o puede ser incluso, perdón, incluso el penúltimo trabajo que él ha presentado o que él ha publicado. Entonces, entrando ya un poco lleno al trabajo, un poco con respecto a la introducción, la hemorragia posparto es la principal causa de morbimortalidad en países de bajos ingresos y representa un cuarto de la morbimortalidad materna mundial. Tiene una prevalencia, la hemorragia posparto, que va desde 2,4 a 12%. Y como definición de hemorragia posparto, es un sangrado que, en términos de magnitud, ocurre con, o se define como un sangrado más de 500 ml. También se define como un sangrado grave o severe en inglés, más de 1 litro. O bien, también hay otras definiciones que son más de 1 litro o sangrados que tengan una inestabilidad hemodinámica asociada. Entonces, teniendo esas definiciones en la cabeza, ellos quieren evaluar cuál es el rol del uso de ácido tranexámico en la hemorragia posparto. Y a modo de recordatorio también, el ácido tranexámico es un antifibrinolítico que funciona porque es un análogo sintético de la lisina. Y ahí aparece una caja con la presentación más habitual que tenemos, por lo menos en Chile. Y quiero detenerme aquí, me voy a ir un poquito por lateral, voy a hacer un pequeño paréntesis para mostrarles un poco cómo ha sido la evolución del ácido tranexámico en el tiempo. Esta foto que aparece aquí es un matrimonio japonés, el matrimonio Okamoto, con Shosuke y Atako Okamoto. Es una pareja de médicos e investigadores que en el año 45 ellos empezaron a hacer mucha investigación con respecto a la mostasia, sobre todo a mediados de los años 40, con respecto a la mostasia, sobre todo de lo que pasaba de los soldados que tenían alguna lesión durante la Segunda Guerra Mundial. Y en los años 60, ellos estudiaron el antifibrinolítico, el epsilon aminocaproico, o el ácido aminocaproico, y ellos vieron que este tenía su efecto antifibrinolítico, pero ellos querían encontrar algún otro compuesto que fuera más potente. Y así el año 62 ellos desarrollaron el ácido tranexámico, que se llama aminometil ciclohexano 4-carboxylic acid, que en el fondo es el ácido tranexámico, y que es 27 veces más potente que el ácido aminocaproico. ¿Cómo funciona esta cuestión? El sistema o el sistema fibrinolítico, digamos, la fibrinolisis, funciona de la siguiente manera. Cuando hay una lesión del endotelio, se produce una exposición
a nivel tanto del endotelio de la sangre del activador del plasminógeno tisular. Y este se une entonces al plasminógeno y en la zona donde tiene receptores para lisina o sitios de unión para lisina al plasminógeno, va a unirse al coágulo o al tapón de fibrina que ya se ha formado. Y una vez que se une a esto, se produce una activación del plasminógeno en la forma de plasmina y esto va a producir entonces o va a producir una degradación de la fibrina a productos de degradación de la fibrina. Entonces, esa es la fibrinolisis normal, el proceso normal que ocurre. Pero existe una posibilidad de hacer una antifibrinolisis y la forma de hacerlo, bueno, es con el ácido aminocaproico o en este caso con el ácido tranexámico. Y el ácido tranexámico tiene su acción antifibrinolítica, principalmente porque es un análogo sintético del aminoácido lisina. Y entonces cuando uno lo administra, el ácido tranexámico se une en los sitios de unión a lisina en la zona que lo tiene el plasminógeno, digamos, y por lo tanto no se activa, no se transforma en plasmina y por lo tanto disminuye la posibilidad de que se degrade este tapón de fibrina y va a disminuir entonces la producción de productos de degradación. Pero ¿qué sabemos hasta el día de hoy, en el fondo, con qué tan efectivo es el ácido tranexámico para producir esta antifibrinolisis? Han habido varios trabajos, pero uno de los más importantes apareció el año 2017. Perdónenme, ahí. El año 2017 apareció un trabajo en la revista Lancet, un trabajo que se llamó el Woman Trial, un trabajo que aunaba más de 20.000 pacientes evaluadas en forma prospectiva en más de 21 países, 193 hospitales en diferentes lugares del mundo, pero básicamente en países de bajos recursos, en que las pacientes después de que nacía su guagua, y ellos veían que empezaba o tenía algún riesgo de sangrado, a estas pacientes se les daba 1 gramo de ácido tranexámico. Y con esta sola intervención, ellos determinaron que con la administración de 1 gramo de ácido tranexámico pudieron disminuir la mortalidad materna y pudieron disminuir la necesidad de una cirugía de urgencia para salvarles la vida a estas pacientes. Entonces este fue, se podría decir, el primer trabajo grande, prospectivo, en que se evalúa el efecto antifibrinolítico y con estos beneficios tan importantes. Claro que ellos dicen que la efectividad del ácido tranexámico, por lo menos en ese trabajo, tenía que ser dado para que fuera efectivo, digamos, antes de las 3 horas del inicio del sangrado. Pero sabemos otras cosas. Hay otros trabajos también dando vuelta o que dieron vuelta, digamos, y que demostraron la efectividad del ácido tranexámico. El año 2010 apareció el trabajo, el CRASH 2, en que evaluaban el efecto del ácido tranexámico en pacientes adultos politraumatizados, a los cuales se les daba ácido tranexámico dentro de las primeras 8 horas del daño o del accidente, en el fondo. Y ellos demostraron en este trabajo una disminución de la mortalidad y disminución de la muerte por sangrado. Después del año 2017, en pacientes sometidos a cirugía cardíaca, en estudio también demostraron una disminución del riesgo de transfusión y disminución del riesgo de hemorragia y reoperación, sin aumentar las muertes por trombosis, aunque sí en este trabajo ellos encontraron que el uso de ácido tranexámico aumentaba el riesgo de convulsiones. Después, el año 2018, apareció el trabajo TEACH-2, que era un estudio en un grupo de adultos que tenían hemorragia intracraniana y se les daba ácido tranexámico dentro de las primeras 8 horas de la hemorragia. Y en este trabajo demostraron una disminución de la mortalidad a 7 días. Y finalmente, el 2019 apareció el trabajo, el CRASH 3,
en que también evaluaban a pacientes con un daño o con un trauma cerebral agudo y que se les daba el ácido tranexámico dentro de las primeras 3 horas. Y en este trabajo, eso sí, no encontraron diferencias entre ambos grupos. Sin embargo, bueno, estos son los grandes trabajos, como les decía, que hay en el ambiente que han aparecido hasta el momento y que han demostrado o no la efectividad del ácido tranexámico. Pero en la paciente obstétrica, uno podría dividir las pacientes según el riesgo que tienen de hemorragia posparto. Entonces, existe la idea de que se podría dar el ácido tranexámico de forma profiláctica dependiendo del riesgo. Entonces, así se dividen 2 grandes grupos. Pacientes de bajo riesgo de hemorragia posparto, por ejemplo, pacientes que no tienen cicatriz uterina, que tienen un embarazo único, tienen una historia de menos de 4 partos vaginales, no tienen trastorno de ovulación, no tienen historia de sangrado posparto. Pero asimismo existe el grupo de riesgo de hemorragia posparto, que tiene un alto riesgo, que son pacientes que tienen una placenta previa o placenta de inserción baja, o el grupo que está metido dentro del grupo del espectro de la placenta acreta, pacientes anémicas, pacientes que tienen un sangrado al ingreso a la institución de salud, o pacientes que tienen una coagulopatía conocida. Entonces, ahí uno puede hacer una clara diferenciación entre las pacientes que van a tener riesgo de sangrado versus aquellas que no. Y como les decía, hay metaanálisis que han demostrado disminución de la hemorragia posparto, disminución de la necesidad de transfusiones y disminución de la necesidad de uterotónicos adicionales. Pero también hay estudios recientes de estudios controlados, randomizados, en que no han demostrado diferencias con el uso de ácido tranexámico. Y en este sentido aquí me quiero detener un poquito a qué trabajo me refiero en particular. Y este es un trabajo de Luis Pacheco de la Universidad de Texas en Galveston, en que ellos estudiaron 11.000 pacientes que luego del clampeo de cordón se les administró 1 gramo de ácido tranexámico, pacientes que habían sido sometidas a una cesárea electiva y que estaban teniendo una hemorragia. Y entonces, en este estudio, el desenlace primario fue un desenlace conjunto de morbimortalidad o transfusión, y que esto lo siguieron hasta 1 semana posparto. Y lo que ellos encontraron fue que no hubo ninguna diferencia en este desenlace primario. La reducción del riesgo absoluto fue de 0,89, pero con el intervalo de confianza que atraviesa por el 1, así que ellos, en el fondo, la conclusión es que el ácido tranexámico en este grupo no les proveía un beneficio. Así que, por lo tanto, el objetivo del trabajo que vamos a analizar hoy en día es realizar un metaanálisis actualizado más un análisis secuencial de trabajo, Trial Sequential Analysis, en términos de la eficacia del ácido tranexámico, una eficacia general y de acuerdo con el riesgo de sangrado, y también como desenlace secundario, ver la seguridad de la administración de ácido tranexámico en estos pacientes. Entonces, el material y método de este trabajo fue un estudio, entonces una revisión sistemática con metaanálisis, siguiendo las guías Prospero para este tipo de trabajos. Ellos definieron bien los criterios de inclusión, básicamente eran trabajos que hubieran sido aleatorizados, controlados, en que se evaluaba o se comparaba el uso de ácido tranexámico profiláctico versus placebo, o ácido tranexámico versus no tratamiento en pacientes que habían sido sometidas a una operación cesárea. Los criterios de exclusión fueron trabajos que no tuvieran grupo control, trabajos en que no tuvieran una rama de ácido tranexámico como tratamiento, perdón, que estuvieran evaluando tratamiento y no profilaxis, eso, trabajos que estuvieran evaluando otros desenlaces de interés,
poblaciones traslapadas de otros estudios de la misma institución, entonces estaban en el fondo usando los mismos datos para los trabajos, y los resúmenes de congreso. Todos esos criterios fueron eliminados y no fueron considerados para esta revisión sistemática y metaanálisis. Y finalmente ellos definen una estrategia de búsqueda que era bastante definida. El desenlace primario para este metaanálisis fue la hemorragia posparto, definida como un sangrado mayor o igual a 1 litro dentro de las primeras 24 a 48 horas posparto. Y el sangrado estimado en ml como un valor continuo. Ese era también un desenlace primario. De los desenlaces secundarios que ellos evaluaron fue la necesidad de transfusión sanguínea, la utilización de uterotónicos adicionales, y esto fue definido como una mayor cantidad de oxitocina que lo habitual, o bien el uso de otros uterotónicos. La necesidad de hacer una histerectomía obstétrica. Desenlace secundario también fueron los efectos secundarios como náuseas, vómitos, mareos, fotopsias, diarreas o mialgias. Y eventos adversos que los definieron como eventos adversos graves, como enfermedad tromboembólica, stroke, convulsión o morbimortalidad, y también eventos tromboembólicos aislados también como desenlace secundario por sí solo. Luego hicieron ellos una evaluación de calidad de su metaanálisis. Sí. Perdona, una pregunta. Ahí Dale. tú dices oxitocina mayor, uso mayor de lo habitual, y dicen que es lo habitual. No, es lo habitual para cada trabajo que ellos van a evaluar. Si es un trabajo de una universidad X, si ellos usaban, qué sé yo, 30 unidades en 24 horas, bueno, si es que estaban definiendo que ese era su habitual, cualquier cosa superior a eso iba a ser un desenlace positivo, en el fondo. A eso se refería. Ya, perfecto, gracias. Entonces, bueno, hicieron una evaluación de calidad de los estudios con un análisis de subgrupo en que compararon alto versus bajo riesgo de sangrado, estudios con ácido tranexámico antes de la incisión o después del clampeo de cordón, que eso es bastante significativo y bastante relevante para este metaanálisis, y el análisis de subgrupo también de los estudios con bajo sesgo. Hicieron también una evaluación de calidad, que es algo bastante estándar que se hace para el metaanálisis. Hicieron entonces, por ejemplo, una evaluación de riesgo de sesgo con esta herramienta que habitualmente tiene la organización Cochrane, con que se hacen este tipo de análisis, el Risk of Bias 2. Se hizo un análisis de sensibilidad con el análisis de Baujat y Labé. También un análisis de sesgo de publicación con el uso de funnel plots, y finalmente un análisis al excluir algunos outliers que pueden explicar las diferencias. El análisis estadístico para el desenlace primario, para los desenlaces dicotómicos, en el caso de la hemorragia posparto, vale decir que tuviera hemorragia versus que no tuviera hemorragia, se usó este test que se llama de Cochrane-Mantel-Hansel Test, que evalúa prueba la asociación condicional de dos variables binarias en presencia de una tercera variable categórica. Y acá, ¿qué exactamente es esto? Es el uso de ácido tranexámico versus la hemorragia posparto para cada trabajo considerado. Entonces, analizan en el fondo, van a comparar estos desenlaces, digamos, pero considerando cada trabajo por separado. Ellos informaron el riesgo relativo en base, además, asociado a un intervalo de confianza 95%, y el valor P utilizado fue menor a un 5%. Para el desenlace continuo, vale decir, los ml de sangrado que ellos evaluaron, lo analizan con una diferencia promedio, con una standardized difference, asociado a un intervalo de confianza del 95%.
Para evaluar la heterogeneidad de los estudios usaron dos pruebas, la de Cochrane, la Q de Cochrane y el estadístico I cuadrado, que lo hemos visto antes, y esto básicamente ellos dicen acá, bueno, consideramos que bajo nivel de heterogeneidad era un I cuadrado que va de 0 a 25%, moderado de 25 a 75 y alto más de 75. Para aspectos clínicos o metodológicos utilizaron entonces también un estimador restringido de máxima probabilidad y el modelo de efectos aleatorios por desenlaces, para desenlaces. Siguiendo con el análisis estadístico, entonces, como les decía, la heterogeneidad de los estimadores usaron esta herramienta que se llama funnel plot o la regresión de Eiger. Y aquí, nuevamente, un paréntesis breve para un recordatorio de qué se trata esto. Ya lo hemos visto antes, pero aquí me pareció que era importante mostrarlo de nuevo. Este funnel plot es un test bastante simple, gráfico, que permite determinar si es que existe un sesgo de publicación de los trabajos que están publicados o que se están evaluando en una revisión sistemática o metaanálisis. Entonces aquí, por ejemplo, este es un resumen de diferentes trabajos en que uno ve si es que el estimador promedio que uno está evaluando tiene algún grado de correlación con lo que se está publicando en los diferentes trabajos. Entonces aquí yo les voy a mostrar dos ejemplos. El primero es con respecto a este que aparece aquí arriba. Se ve que hay una gran concordancia entre el valor, el estimador promedio versus lo que existe en los trabajos en general. Y cuando uno lo grafica, uno ve que la distribución de los trabajos es más o menos simétrica y en la forma, se llama funnel plot porque tiene relación con un embudo, y uno ve que tiene una forma más o menos simétrica con relación a este embudo. Y este es el caso del uso de beta bloqueadores en infarto al miocardio, que pareciera ser que no hay gran sesgo de publicación porque los trabajos se distribuyen hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo del odds ratio igual a 1. Sin embargo, en este otro trabajo, que es el uso de aspirina en preeclampsia, se ha visto que sí hay una gran disparidad en el fondo, esta relación entre el trabajo, entre el promedio de los trabajos y lo que está publicado. Y ustedes van a ver aquí que este funnel plot, los trabajos están sesgados, en este caso, más hacia el lado izquierdo. Entonces, probablemente en ese tema sí hay una disparidad y hay en el fondo, una heterogeneidad de los estudios y un sesgo de publicación. Bueno, el otro análisis, dígame. ¿Acá? Sí. Hola. Dale. Oye, súper cortito en relación a lo mismo. Lo que pasa es que ahí hay un punto que es bien importante, que en los funnel plot tú tenés en el eje abscisa y la ordenada. En la abscisa, vale decir la horizontal, tú tenés alguna estimación del tamaño del efecto. Y en las ordenadas, vale decir en el eje vertical, lo que tú tenés es de alguna manera alguna expresión de el error estándar, o más bien lo que se deriva de ahí es del tamaño o del número de sujetos de cada uno de los estudios. Y lo que uno ve habitualmente, y por qué se produce el efecto del funnel, vale decir de ese como embudo, es porque lo que uno ha visto, y lo hemos visto varias veces en el Journal Club, es que los trabajos más pequeños, con N más chicos, en general demuestran o reportan tamaños de efecto que son mucho más grandes. Entonces, en general, se tienden a alejar del centro, a diferencia de los trabajos grandes, que tienen errores estándar más pequeños, en cuyo el tamaño del efecto es muchísimo menor, y por lo tanto, esos trabajos que están más arriba del vértice del embudo, en general tienden a separarse menos del centro del gráfico, ¿cachai? Entonces, lo que uno tiende a ver es que esos trabajos chicos empiezan a dispersarse como hacia los extremos del eje horizontal, y los trabajos grandes tienden a converger en ese concepto que muchas veces hemos conversado acá también, que es como en esta, como la teoría de los grandes números, la regresión a la media, que al final se empiezan a acercar a ese valor real como teórico que de alguna manera debería tener el estudio perfecto realizado, digamos, en alguna parte del mundo. ¿Cachai? Eso. Perfecto.
Bueno, siguiendo con el análisis estadístico, ellos hicieron después otro análisis que se llama este análisis secuencial de trabajos o Trend Sequential Analysis, que es una herramienta que nació hace no mucho tiempo atrás. Acá una de las primeras publicaciones o resumen de cómo funciona esto. Y esencialmente esto es una herramienta que permite determinar si la acumulación de los trabajos definida con un valor Z acumulativo con los trabajos que van apareciendo, si este valor Z va cayendo dentro de una zona de esta curva que a uno le haga decir que tal intervención tiene un beneficio o tiene un daño. Y adicionalmente a esto, uno puede determinar un límite en el cual uno dice, bueno, si este valor Z atraviesa ese límite de número de pacientes estudiados, uno puede decir, bueno, ya este tema ya está zanjado y no es necesario estudiar más pacientes. Y eso es lo que se llama el tamaño de información requerido, que es esta línea roja que está acá. Entonces, con esto uno puede determinar algunas zonas de este gráfico que van a ser las zonas de beneficio. Por ejemplo, acá yo le puedo mostrar esta zona verde, que toda esa zona verde, cuando la línea Z cruza esta curva y esta zona verde, uno dice, bueno, este efecto va a tener un beneficio, pero también podría uno decir que esto va a tener algún daño si es que se va hacia el otro lado. Y si más aún esta línea Z acumulativa, cruza esta línea roja que está acá al lado derecho, uno dice, bueno, no necesitamos más pacientes a estudiar porque ya tenemos la respuesta. Entonces, esta es una súper buena herramienta para evaluar entonces los metaanálisis que están ocurriendo. Ellos hicieron este Trial Sequential Analysis para ver el efecto de intervención y para determinar una reducción del riesgo de un 20% de hemorragia posparto, necesidad de transfusiones, uso de uterotónicos adicionales o eventos tromboembólicos. Evaluaron también estudios que tuvieran un bajo riesgo de sesgo, y las condiciones fue para un error tipo 1 de un 5%, un error tipo 2 de un 20% o un poder de 80%, que el poder es 1 menos el error tipo 1, digamos, o 1 menos beta, con esta fuerza de evidencia que es el score Z acumulativo, y querían evaluar también si es que este Z atravesaba este umbral que se llama el RIS. Entonces, bajo esas condiciones, ellos hicieron su revisión sistemática, su metaanálisis, y estos son los resultados. Entonces, evaluaron 38 estudios controlados y aleatorizados, analizaron 22.940 pacientes, de las cuales la mitad había recibido ácido tranexámico. Entonces, en estas condiciones hubo 29 estudios en que compararon ácido tranexámico versus placebo y 9 estudios adicionales en que comparaban ácido tranexámico versus sin un tratamiento. ¿Qué es lo que encontraron entonces? Para el desenlace primario, que era hemorragia posparto, hubo 16 trabajos aleatorizados para hemorragia posparto, definido como un sangrado más de 1 litro. Y en este metaanálisis, en este forest plot que aparece acá, ellos efectivamente encontraron un efecto que favorecía al ácido tranexámico, con una reducción del riesgo relativo de un 49% y con un número necesario a tratar de 31. Esto quiere decir que de cada 1.000 pacientes tratados, se salvan 32. Eso da un NNT de 31. Así que un número bastante razonable, digamos, interesante. Cuando fueron a ver ahora el desenlace primario, pero en términos de valor de sangrado, hicieron un análisis de sensibilidad sobre este mismo efecto, o sea, fueron dejando un trabajo afuera para hacer el mismo metaanálisis. Se mantenía esta diferencia, esta reducción del riesgo relativo,
que aparece aquí en cada uno de estos cuadraditos que da la representación. Así que ese es un análisis en el fondo de sensibilidad de que efectivamente pareciera ser que este efecto es real. Cuando hicieron ahora un estudio de sensibilidad con esta herramienta de Lavey y Baujat, eso les permitió determinar que habían dos estudios que eran consistentes en ambos análisis, digamos, de que eran dos estudios que eran outliers, que eran claramente diferentes a todo el resto del grupo, digamos. De eso se trata esta herramienta, digamos, para detectar estos trabajos que se escapan un poco de la media. Cuando hicieron un análisis ahora con un funnel plot, para ver si había algún grado de sesgo publicación, ellos encontraron esto. Y si ustedes lo ven aquí con el embudito, digamos, claramente se sugiere que hay una sesgo de publicación de los trabajos en que se van hacia el lado de favorecer el uso de ácido tranexámico o el beneficio del ácido tranexámico. Ahora, cuando evaluaron el desenlace primario, pero esta vez en términos continuos, digamos, de cuántos ml sangraron los pacientes, ellos vieron que con el uso de ácido tranexámico, las pacientes sangraban, por lo menos lo que sale en este gráfico, digamos, menos 186 ml. Así que favorece en el fondo el uso de ácido tranexámico. Y ahora para los desenlaces secundarios, evaluaron 23 estudios randomizados para transfusión de sangre. Y el uso de ácido tranexámico favorece esto, disminuye la necesidad de transfusión, con una reducción del riesgo relativo de un 55% y con un número necesario a tratar de 77. Acá es menos sensible, si ustedes quieren, se requiere más pacientes a tratar para disminuir una transfusión. Como otro desenlace secundario, el uso de útero tónico adicionales, se analizaron 17 estudios randomizados y también hubo una reducción del riesgo relativo de 48% con un NNT de 33. Ahora, para el riesgo de histerectomía obstétrica, hubo 4 trabajos que evaluaban esto y acá ellos no encontraron ninguna diferencia. El forest plot ustedes ven que atraviesa por la unidad. Para otros desenlaces secundarios como cualquier evento adverso, eventos adversos graves o eventos tromboembólicos, tampoco encontraron ninguna diferencia. Y finalmente, en los estudios de los análisis en fondo de subgrupo, vieron que sí había alguna diferencia de administrar el ácido tranexámico antes del inicio de la cirugía o bien después del clampeo de cordón umbilical. En el forest plot que aparece arriba son los trabajos que analizaron la administración luego del clampeo de cordón, que son los dos grandes estudios que ya les mencioné por lo menos uno antes. Y ellos encuentran aquí una pequeña diferencia, pero esta diferencia se hace mucho más notoria cuando comparan los estudios en que se administra ácido tranexámico antes del inicio de la cirugía, que son este grupo que está aquí abajo. Los NNT para cada uno de estos análisis para cuando se administró después del clampeo de cordón fue de 48, mientras que cuando se hacía antes del inicio de la cirugía, el NNT fue de 17. Ahora, con respecto a otro análisis de subgrupo, cuando comparaban alto versus bajo riesgo de hemorragia postparto, también hubo diferencias en ambos grupos, pero con NNT diferentes. En aquellos pacientes, aquellos trabajos de alto riesgo de sangrado, el NNT fue de 3, mientras que en los trabajos con bajo riesgo fue de 25. Y en el subgrupo de trabajos con bajo riesgo de sesgo, es decir, los mejores trabajos, los trabajos mejor llevados, ellos encontraron también que para el desenlace primario de sangrado disminuía el riesgo relativo
nuevamente con un NNT de 38. Cuando hicieron ahora el análisis secuencial de trabajos para hemorragia postparto, acá ustedes van a ver que la curva acumulativa del valor Z, ustedes van a ver que primero atraviesa hacia el lado del beneficio, que es esta zona verde que aparece aquí, pero adicionalmente en este desenlace, por lo menos, ellos encuentran que también atraviesa este umbral, el RIS, el famoso RIS o el tamaño de información requerida, para este desenlace de hemorragia postparto definido como una disminución de un 20% del riesgo relativo de hemorragia. Así que aquí se dan las dos condiciones. Tiene un beneficio, pero además atraviesa este umbral RIS. Así que, por lo tanto, para este desenlace pareciera ser que ya no es necesario estudiar más pacientes y pareciera ser que el ácido tranexámico tiene un claro beneficio. Ahora, para el caso del uso de uterotónicos adicionales, ustedes ven acá que la línea Z, o la curva Z, que es esta línea azul nuevamente, atraviesa este umbral y va a estar en esta zona de beneficio. Sin embargo, no atraviesa el valor umbral RIS, que en este caso está un poquito más adelante, que requiere más de 33.000 pacientes antes de poder tomar una decisión final. Y finalmente, para transfusiones sanguíneas, ustedes van a ver aquí que la curva Z acumulativa no alcanza a atravesar al límite de monitorización, que es esta línea que está acá. Entonces no alcanza a tener un efecto beneficioso y tampoco atraviesa por lo mismo este umbral RIS. Así que aquí en este trabajo se dan estas tres condiciones y que permite entender un poquito mejor este tipo de gráfico. Y finalmente el uso del trial sequential para otros eventos, por ejemplo, eventos tromboembólicos. Estos fueron de tan escasa ocurrencia, de hecho fueron muy poquitos, no pudieron hacer un análisis de esto, así que no se hizo un análisis de trial sequential analysis. Ahora, los análisis exploratorios que ellos hicieron, análisis de sensibilidad, hicieron análisis entonces de trabajo eliminando los estudios aleatorizados que tuvieran mayor heterogeneidad. Después hicieron un análisis solo con estudios con bajo riesgo de sesgo. Después eliminaron los estudios aleatorizados que estuvieran en el último cuartil del peso específico del total. Y también eliminaron los trabajos que estuvieron bajo la media del peso específico. Y haciendo cada uno de estos análisis por separado, vieron que no se modificaba la aguja en favor de favorecer al ácido tranexámico para reducir la hemorragia postparto, que era el desenlace primario. Así que teniendo todos esos datos en la mente, vamos un poquito a la discusión. Ellos concluyen en el fondo que el ácido tranexámico profiláctico en cesáreas reduce el riesgo, en primer lugar, de hemorragia postparto, del sangrado total, que eran los desenlaces primarios, la necesidad de transfusión y la necesidad del uso de uterotónicos adicionales. Y a su vez, desde el punto de vista de seguridad, el ácido tranexámico no aumenta los eventos adversos graves y no aumenta los eventos tromboembólicos. Entonces uno dice, bueno, teniendo esto en la mano, este metaanálisis se ve bastante favorable, pero uno era compararlo contra lo que hay en la literatura, trabajos bien hechos, trabajos grandes. Y el principal que llama la atención es que hay una gran discrepancia con uno de los trabajos más importantes que se habían hecho. Y en este caso es el trabajo de Pacheco, de Luis Pacheco, que ya se los mencioné antes. Este fue un trabajo publicado en el New England Journal of Medicine el año pasado. Es un trabajo aleatorizado, prospectivo, que estudiaron más de 11.000 pacientes operadas de cesárea, donde su desenlace primario, como les había dicho antes, era la morbimortalidad o la necesidad de transfusión sanguínea, como un desenlace primario combinado. Y en este trabajo
como les dije antes, no encontraron ninguna diferencia. La reducción del riesgo relativo, si bien es menor a 1, pero el intervalo de confianza atraviesa el 1. Y probablemente las discrepancias con este trabajo fueron básicamente 3 cosas. La primera es que eran pacientes realizadas en centros digamos, de altos ingresos. Los pacientes tenían un nivel de vida buena, digamos. Esto hecho en Estados Unidos, pero en Texas, digamos. Así que no es población de alto riesgo. Segundo, son pacientes que probablemente, de hecho, no tenían anemia. Y tercero, el modelo de ese trabajo fue dando el ácido tranexámico después del nacimiento, vale decir, después del campeo de cordón. Entonces, los tiempos de permanencia del ácido tranexámico en el cuerpo eran bastante menores y tal vez esa pudiera ser una de las explicaciones de por qué su efecto fue menos impactante, digamos, en estos desenlaces. También podría ser el tipo de desenlace que ellos buscaban, que era mortalidad grave o transfusión sanguínea. Entonces, pudiera ir por ese lado también. Claro que hay algunas limitaciones. Este metaanálisis tiene algunas limitaciones. Tiene un claro beneficio aquí que está demostrando, pero como les decía, hay limitaciones. En primer lugar, cuando ellos evaluaron el puntaje GRADE, que es una metodología para evaluar calidad de la evidencia, ellos vieron que los trabajos en globo, digamos, tienen un puntaje que es bajo a moderado. En segundo lugar, encontraron que los pacientes, los trabajos tenían una heterogeneidad que iba entre moderado a alto, con un I cuadrado que iba entre 56 a un 84%. Y en tercer lugar, ellos declaran que los trabajos tienen un grado de inconsistencia grave, vale decir, la inconsistencia se refiere a que la dirección digamos, del efecto en este caso, el ácido tranexámico, de su beneficio, digamos, van en la misma dirección la mayoría de los trabajos, pero es inconsistente porque la magnitud de los efectos son muy diferentes. Entonces, por eso ellos en su tabla 2 dicen que la inconsistencia es grave, digamos, seria en inglés, serious. Entonces, algunos comentarios con respecto a este trabajo. Me parece que esto es una buena revisión sistemática y metaanálisis, utilizando una muestra muy respetable de estudios, son 38 estudios, y un número de pacientes más respetable aún, digamos, más de 22.900 pacientes. Es un análisis que está bien llevado, tiene contrapruebas de sensibilidad y que le confiere una muy buena confiabilidad. Se hizo además un trial sequential analysis que sugiere que no se requieren más estudios para hemorragia postparto, como es el enlace primario que ellos estaban evaluando. Y finalmente la intervención me parece que tiene una plausibilidad biológica y va de la mano de la tendencia mundial al uso de ácido tranexámico en forma amplia. Y pongo aquí tal vez más liberal. Entonces, este es un pequeño comentario y saliendo un poquito de este trabajo y revisando un poco lo que está pasando en el mundo. Y esto quiero mostrarles acá, la pregunta es si deberíamos usar ácido tranexámico para todas las cirugías. Y este es un trabajo que está siendo realizado en Canadá. Fue publicado el protocolo de este trabajo, en el cual ellos quieren evaluar más de 8.000 pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca, cirugía general, no cardíaca y no obstétrica en 10 centros en Canadá. Con este número de pacientes evaluados prospectivamente, van a tener un poder de más de 99% para detectar una reducción absoluta del riesgo de un 6% en la necesidad de transfusión de glóbulos rojos, a partir de una tasa de transfusiones que tienen en estos centros, digamos, de alrededor de un 18%. Este trabajo va a finalizar en enero del 2025. Así que falta un poco de tiempo, digamos, para que esto termine, pero va a ser una pregunta que estamos todos esperando para ver si es que realmente el ácido tranexámico en forma profiláctica va a ser un standard of care para toda cirugía que se realice
en los quirófanos. Pero eso no solamente eso, digamos, hay otros trabajos que están apareciendo en la literatura y cada vez más frecuentes con respecto al tema de la fibrinolisis. Y acá les quiero mostrar uno que me apareció, de hecho, ayer. Es un trabajo que va a salir en julio de este año en el Anesthesiology, en el cual unos autores, ellos son autores franceses, ellos, la observación fue que cuando los pacientes son conectados a asistencia circulatoria con forma de ECMO, ya sea veno arterial o venovenosa, estos pacientes tienen algún grado de sangrado. Y este sangrado es multifactorial. Entonces ellos dijeron, bueno, veamos si es que este sangrado tiene algo que ver con el aumento de la fibrinolisis. Y analizaron este estudio y vieron que efectivamente cuando los pacientes son metidos a este tipo de asistencia circulatoria, hay alguien con un micrófono abierto, parece. Cuando hay alguien, perdón, a ver, déjenme ahí. Con este tipo de asistencia circulatoria, hay un aumento de la fibrinolisis y por lo tanto estos pacientes podrían ser susceptibles de ser beneficiados por el uso de ácido tranexámico. Así que también esto está dando vuelta en el ambiente y es un tema que yo creo que va a ser importante también para nuestro grupo de anestesiólogos cardiovasculares. Bueno, finalmente algunos comentarios o críticas de este trabajo, porque hasta aquí son puras flores, pero este trabajo tiene algunas limitaciones. En primer lugar, es un trabajo que fue publicado en el Canadian Journal, que es una revista, a mi gusto, a mí me gusta mucho, sin embargo, no es de las primeras revistas del área anestesiológica, esta revista está número 10 de su ranking. Comparando los índices de impacto o el factor H, así que está en ese ranking más o menos. Y este trabajo además tiene algunas disprolijidades que normalmente uno no está acostumbrado a ver errores en los trabajos en revistas buenas. Bueno, yo detecté unos cuantos problemas, digamos, de detalle, que pueden pasar si es que uno no lo mira en detalle, pero bueno, a mí me tocó verlo en detalle y vi todos estos problemas, digamos. Hay una zona en que ellos declaran 30 trabajos, pero en realidad son 29. Perdón, dicen que son 30 trabajos comparados contra placebo, pero en realidad fueron solamente 29. Cuando describen los ml de sangrado, ellos describen en el texto que fueron 197 ml, pero en los gráficos dice 186, así que ahí está esa discrepancia. Describen algunas figuras del material suplementario que finalmente no aparecen. Hay error en la descripción de algunas figuras, error de transcripción probablemente cuando ellos describieron la figura que estaban haciendo referencia, que era la figura 2 en vez de ser la figura del material complementario y cosas así. Y finalmente en la discusión, ellos dicen que el uso profiláctico de ácido tranexámico es costo efectivo basándose en una referencia, que es la referencia 52, sin embargo, en realidad esa referencia no habla del uso profiláctico, sino que habla del uso terapéutico del ácido tranexámico, donde sí es costo efectiva. Así que esas pequeñas desprolijidades, bueno, a uno le hacen entender a lo mejor por qué está en esta revista y no está en el New England o en el Lancet o cosas de ese estilo. Pero la pregunta de nuevo sigue siendo si es que estamos listos para usar ácido tranexámico profiláctico en todas las cesáreas. Y este es un tema que a mí me preocupa bastante, digamos, porque es algo que podríamos echar mano y podría beneficiar a los pacientes. El problema es que el ácido tranexámico tiene algunos problemas y básicamente el principal problema es un problema económico. El costo paciente del ácido tranexámico de 1 gramo de endovenoso en la Católica es de 43.000 pesos. Si uno lo pone en dólares, son $43. Mientras que el costo en Estados Unidos, en Reino Unido, es alrededor de $2 o 2 euros. Entonces hay una tremenda discrepancia en términos de precio que estamos aquí tratando de evaluar si es que eso es modificable en nuestra institución.
Entonces, si es que uno hace ese análisis, si es que uno pudiera o estaría autorizado a administrar de forma profiláctica a todas las cesáreas que ocurren en la institución. Entonces, aquí un pequeño análisis económico que no es del todo correcto, pero quiero digamos, estimular un poco aquí el pensamiento. Si uno calcula que el día cama en UCI en nuestra institución es de aproximadamente 1,2 millones al día, el valor que cuesta la transfusión de una unidad de glóbulos rojos va entre 70 a 140 mil pesos. El ácido tranexámico tiene este valor que les había mencionado antes. El año pasado nosotros operamos 790 cesáreas. Si asumimos que el número es necesario a tratar de pacientes para disminuir el sangrado post cesárea, digamos, de 31, veríamos que si le damos ácido tranexámico a todas las pacientes, a las 790, hubiéramos salvado 25 de ellas. Sí, cae perfecto. Espérate, a la otra. Déjame silenciar ahí al Peña. Entonces, con ese análisis, en el fondo, de darle ácido tranexámico a todos los pacientes, incrementaríamos el costo de la institución, en el fondo, en casi 34 millones de pesos. Pero poniendo esto en la balanza versus cuánto nos saldría tratar a una paciente que sangre y que termine en un día, por lo menos un día en la UCI y que requiere al menos 2 unidades de glóbulos rojos, ese valor para estas 25 pacientes que eventualmente salvaríamos se acerca más o menos a este costo adicional de administrarle ácido tranexámico a todas las pacientes. Pero como les decía antes, existe un análisis de costo-efectividad para pacientes que han sangrado y que uno la está tratando. Y en este análisis de costo-efectividad ellos dicen, bueno, el uso como tratamiento de ácido tranexámico es completamente costo-efectivo, incluso cuando hasta que la droga cueste 267 dólares. O sea, hasta ese valor sigue siendo costo efectivo, de ahí para abajo, digamos. Entonces, el uso, esta vez como profilaxis, no sabemos. Ese análisis costo efectivo más detallado, más granular, no lo tenemos todavía, pero mi sensación es que sí va a ser costo efectivo, sobre todo si es que el valor se le cobra al paciente un valor razonable, digamos, no los 43 dólares por gramo, sino que algo más cercano a los 2 dólares, digamos, que ocurre en otros países. Y finalmente, si es que el ácido tranexámico es para todos, bueno, hay grandes personalidades que creen que probablemente sí, y para algunas otras indicaciones. Acá nuestra doctora Cavalieri hizo un comentario el otro día, bueno, dice, bueno, el ácido tranexámico hasta para las manchas de la cara sirve. Así que ustedes verán que esto está en el ambiente, en diferentes ámbitos, digamos, y probablemente el ácido tranexámico volvió en gloria majestad y yo creo que vamos por esa senda. Así que, bueno, esa era la última. Muchas gracias por su asistencia hoy día tempranito. Me alargué un poco, pero me parece que el tema lo ameritaba. Gracias. Doc, ¿cuál es el costo Cenabast de...? Perdón. Perdón. No, dale. ¿Cuál será el costo Cenabast? Sí, es cortita mi pregunta en realidad, pero ¿cuál será el costo Cenabast de tranexámico? Creo que es muy, muy chico, pero no sé si tiene el dato por ahí. Sí, por lo menos en la Católica es un dato que no es oficial, pero ellos lo estarían comprando a 2 dólares. Así que es parecido a eso. Peña. Ya, no, lo que pasa es que igual estamos medio cortos de tiempo, pero Sí. yo creo que aquí hay varias cuestiones que son importantes. La primera es que no se puede extrapolar lo que uno estima para el tratamiento, para la prevención, porque evidentemente ahí te juega en contra el tema del NNT, ¿cachai?
porque en definitiva, si te tenéis que tratar 30 para una profilaxis, pero por el otro lado, tú tenéis que tratar muy poquitos pacientes para el tratamiento, evidentemente la terapia es mucho más coste efectiva. Entonces, ese es el primer punto. Otro era mencionar que igual hay varios mega trials que muestran la utilidad de ácido tranexámico, incluyendo algunos en los cuales, por ejemplo, el POISE-3, donde tranexámico también fue evaluado en cirugía general y en particular en ortopédica, y se mostraba que la utilización de Spersil era súper útil para disminuir el sangramiento. Entonces, ¿a qué quería llegar con este comentario? Cuando uno compara la evidencia que puede derivar de, por ejemplo, el trabajo de Pacheco versus que es un trial grande, versus y publicado en el New England, versus una revisión sistemática y metaanálisis publicado en el Canadian, si bien uno tiende a creerle más a las revisiones sistemáticas y metaanálisis, también es cierto que es información que es recolectada retrospectivamente y que a veces empieza a acumular capas de sesgos que no son del todo evidentes. Entonces, en ese sentido, pensando en qué es lo que ocurre con las comparaciones entre estudios que evalúan a través de megatrials y metaanálisis, hay harta evidencia que demuestra que a veces los metaanálisis apuntan en el sentido opuesto a lo de los megatrials y lo que termina primando es la evidencia demostrada en estos estudios grandes prospectivos y no la de los metaanálisis. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es la utilización de aspirina, digamos, en caso de pacientes con infarto. Entonces, ahí una nota nomás que tú de alguna forma lo mencionaste, de cautela respecto a la calidad de la información que uno puede obtener con este tipo de estudios. Eso. Súper buena la presentación, Laca. Me tengo que desconectar ahora. Gracias. Bueno. ¿Algún otro comentario? Estamos un poquito sobre la hora, así que... Laca, yo, sí. por acá. También encuentro súper buena la presentación, el análisis súper choro. Creo, bueno, lamento que haya quedado tan poco tiempo para la discusión porque le hubiese dado unos 15 minutos más por lo menos. Pero claro, este tipo de trabajo y conclusiones hay que darle una segunda vuelta porque básicamente esta es una discusión que se podría hacer como una vacuna, ¿no? Una intervención que tú das a una población general que tiene un costo asociado. Todos los medicamentos tienen riesgo asociado, entonces aquí yo creo que aparte del beneficio que tú lo estudiaste y lo revisaste muy bien, hay que hincarle mucho el diente a las cosas malas que pudiese pasar con esto, ¿no? Entonces yo diría trataría de ir en el detalle a ver si hay algún efecto en no sé, en el recién nacido en pasar esto antes, si es que la administración masiva de ácido tranexámico produce tal vez, no sé, más riesgo de convulsiones, si básicamente el efecto biológico del ácido tranexámico, como antifibrinolítico, tiene un rol real en la causa mayoritaria de hemorragia postparto, que probablemente es por uterotonía. Entonces le daría una segunda vuelta. O sea, creo que está súper bien hecho la presentación, todo el análisis me encantó, pero como al minuto de tomar la decisión, trataría de ir un poquito más allá para tratar de poder equilibrar bien los riesgos versus beneficios. Eso nomás. De acuerdo, gracias. Bueno, lo dejamos hasta acá. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la asistencia. Nos vemos. Que tengan un buen fin de semana.